Vamos a iniciar el tema de hoy, al cual he titulado Lo secreto. Y para ello les pido por favor que tengan a la mano su Biblia. Saben que estamos teniendo este nuevo formato y vamos a leer la palabra de Dios ahí en los capítulos 38, 39 y los dos primeros versículos del capítulo 40 del libro de Job. Y mañana terminaremos este hermoso libro, mañana veremos nuevamente la gloria de Dios ahora a través de su palabra y vamos a ir avanzando. Voy a permitirme leer para ustedes el capítulo 38, 39 y los dos primeros versículos del capítulo 40 del libro de Job. Y vamos a ver que en este capítulo 38 Jehová convence a Job de su ignorancia. Primeramente Dios habla a Job y vamos a ver de qué manera. Dice la palabra de Dios. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Recuerden desde dónde habla el Señor, y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar, ¿quién preparará, quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Capítulo 39.
Dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hace salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña y en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Capítulo 40. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Esta es la bendita palabra de Dios, mis amados. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña el Señor el día de hoy, en lo secreto. Bueno, pues miren, yo quiero platicarles a ustedes que al principio, hace 17 años, cuando conocí a nuestro Señor Jesucristo, pensaba que tenía que saber la respuesta a todas las preguntas acerca de la fe. Pero cuanto más he estudiado la Biblia, más me he dado cuenta de que no tenemos que saber la respuesta a todo. Existe lo que se podría denominar como agnosticismo sano, ¿ah? O lo que se podría describir como agnosticismo bíblico. Es el agnosticismo, es la búsqueda de la verdad. Y sanamente podemos estar buscando constantemente a través de la bendita palabra de Dios la verdad de muchas cosas, la respuesta a muchas preguntas. Pero también quiero comentarles que sí hay algunas preguntas cuya respuesta sabemos, pero hay otras cuestiones para las que la mejor respuesta que podemos dar es, no lo sé. Yo les he dicho, vamos a estudiar juntos. Yo no lo sé todo. Seguramente vamos a tener que investigar juntos algunas cosas que queramos responder, ¿verdad? A cierto tipo de preguntas. Porque pues desde Deuteronomio, ahí en el capítulo 29, versículo 29, dice la palabra de Dios que lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros. Recuerden que la Biblia es la revelación que Dios quiso dejarle al hombre acerca de su creación, acerca de su poder, de su deidad, de su fortaleza, de quién es Dios.
Y una vez que ya está revelada, pues déjenme decirle que ahí está todo lo que necesitamos para ir escudriñando la palabra e ir sabiendo, ir teniendo respuestas a muchas de nuestras preguntas. Pero también tenemos que ser claros. Va a haber preguntas que no vamos a poder contestar, porque es lo oculto de Dios, es lo que el Señor deja como secreto y que le pertenece a Él. ¿Ah? Y no es porque tenga temor de que nosotros sepamos cosas. El detalle es que hay cosas que son tan increíblemente grandes, incomprensibles para nuestra naturaleza humana, que si Dios nos diera la oportunidad de saber esos secretos, seguramente nuestra mente estallaría. Entonces, hemos de tener claro lo que en la Biblia está claro y no tenemos que andar buscando agnósticamente en cuanto a lo que podemos o no conocer. Igualmente, nosotros no debemos ser dogmáticos acerca de las cosas sobre las cuales la Biblia es agnóstica. Bueno, pues en lo que estamos leyendo a través de la bendita palabra de Dios, vamos a ver ejemplos de las preguntas más importantes que más se hace la gente. Y como respuesta a cada una de las cuestiones que vamos a ver, hay algunas cosas que conocemos y otras que vamos a desconocer y que no nos va a dar la oportunidad Dios en este mundo, en este cuerpo físico, en esta mente humana, de alcanzar a comprender. Un día vamos a estar frente a frente delante de Dios, cara a cara con Él. Y el Señor nos va a responder tantas preguntas que tú y yo posiblemente nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida y que no le hemos podido encontrar respuesta, sobre todo cuando estamos pasando por tiempos difíciles, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite que pase esto? Bueno, si Dios quiere, Dios te va a dar respuestas muy claras del por qué Dios te permitió pasar por tal o cual eh, eh, problema. Y aún cuando en el momento del problema tú no lograbas comprender el por qué y el para qué, va a llegar el momento en que tú a lo mejor lo logres entender y le des la gloria a Dios. Yo les he dicho en muchas ocasiones que pues Dios me ha dado la oportunidad de comprender del por qué me permitió pasar por situaciones muy críticas que ahora me avergüenzan, sinceramente, pero que para la gloria de Dios, pues el Señor me ha dado la oportunidad de entender del por qué Dios permitió que yo pasara por esas cosas y que ahora me sirven de ejemplo para muchos de ustedes que posiblemente estén pasando lo mismo por lo que yo pasé y que esto venga a ser pues un beneficio, un aliciente, una palabra de bendición, ¿verdad? Cuando nosotros damos testimonio de que pasamos por un trago amargo durante un tiempo y que Dios nos permitió salir adelante, Dios nos dio la respuesta, Dios nos sacó con la diestra de su poder, pues eso anima y alienta a muchos de ustedes, como a mí me alienta escuchar testimonios como los que acabamos de dar el día de hoy. Entonces, mis amados hermanos, esto es para la gloria de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver lo que Dios le había dado a David, ¿verdad? Él le había dado la victoria sobre sus enemigos. Y al mirar atrás, David recuerda aquellas batallas y dice, tú me armaste de valor para el combate. Hoy yo quiero decirte que tú y yo podemos decir efectivamente esto, para muchas de las cosas que ya vivimos, que ya pasamos, que ya fueron, que se quedan en el pasado, pero que ahora recordamos cómo Dios nos armó de valor para esas batallas, para esos tiempos. Y bueno, pues nosotros podemos ver que muchas veces después de que David hiciera esta declaración, tuvo todavía más enemigos a los que David tuvo que enfrentarse. Aún quedaban muchas batallas por librar. Hoy te quiero decir que estamos en la misma condición. Dios ya nos libró, nos armó de valor, nos ayudó a ebenecer hasta este momento en nuestra vida, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, pero quiero decirte que mientras estés en esta vida física, en este cuerpo mortal, pues vas a tener que enfrentarte a muchas batallas que vienen por delante. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos que comprender que Dios
pues ha puesto un futuro para nosotros. Ujú. Entonces, aquí tenemos que observar lo que no sabemos, por ejemplo. Como David, pues lo que no conocemos son las batallas que nos esperan, ¿verdad? Esas batallas que vendrán al futuro. Pero para la mayoría de nosotros, déjenme decirles que sería muy perjudicial saber la fecha exacta de cuando se producen esas batallas o cuando van a ser esas batallas, porque entonces estaríamos predisponiéndonos y estaríamos, como muchas ocasiones hacemos, ¿verdad? ¿Y qué tal y sí? ¿Qué tal y sí? Haciendo suposiciones, haciendo conjeturas que nada bueno nos traen a nuestra vida, mis amados. Pero también tenemos algo que sí sabemos, así como David, ¿verdad? Pues sabía eh, que Dios lo había armado de valor en el pasado, pues lo que sí sabía es que también lo haría en el futuro. Ujú. Nosotros no podemos saber lo que depara el futuro, pero podemos saber que Dios te proveerá de la fuerza necesaria cuando la necesites en ese futuro. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, aquí están los secretos de los que Dios habla. Simplemente, tú y yo no necesitamos qué es lo que viene a continuación. Lo que tú y yo necesitamos es saber que Dios seguirá con nosotros a continuación. Amén. Hoy podemos ver que tenemos ya que dispensar de una plena confianza en que el Espíritu Santo nos armará con la fuerza necesaria para las batallas venideras en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, Dios lo deja en su secreto para efecto de no provocar en nosotros una serie de conjeturas y situaciones que en nuestra cabeza vendrían a ser calamidad. Por eso no nos dice cuándo van a venir ciertas circunstancias o situaciones, cuándo el Señor nos va a poner a prueba, para que no nos volvamos locos antes de tiempo. Para, como decimos coloquialmente, ¿verdad? No nos curemos el dedo antes de que nos lo corten. Primero deja que te corten tu dedo y ya después te pones un amarradito. ¿Verdad? Entonces, la gloria sea para el Señor porque dentro de lo secreto, Dios nos está guardando nuestro corazón para que no nos volvamos locos, mis amados. Amén. Bueno, otra pregunta que constantemente nos hacemos y que vemos la situación en la que nos desarrollamos, pues es la pregunta de cuándo volverá nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues en este pasaje, nuestro Jesús, Señor Jesús, habla de su regreso, que hemos conocido como la segunda venida de Cristo. Él dice que hay ciertas cosas del mismo que tenemos que conocer y ciertas otras que desconocemos de Él, ¿verdad? De hecho, en Mateo 24, entre el versículo 42 y 43, nos dice, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sí nos dice muchas cosas que debemos saber. Dice, pero sepan esto. Entonces, lo que desconocemos es lo que nuestro Señor Jesús deja absolutamente claro que nadie sabe cuándo regresará. Dice que nadie lo sabe, ni aun los mismos ángeles del cielo, ni Él como el Hijo de Dios, sino solamente lo sabe el Padre. Y esto para salvaguardar nuestra condición. Había ciertas cuestiones por las que incluso Jesús tenía que decir o tuvo que decir, no lo sé, mientras Él estaba en la tierra. Y fíjense que el ser humano ha gastado demasiado tiempo y energía especulando acerca de la hora exacta en la que Jesús volverá. Están haciendo cálculos, se vuelcan a lo que nosotros conocemos como la cábala de la Torá, de las escrituras, la numerología bíblica, en donde a través de una serie ¿cómo les puedo decir?, de operaciones numéricas, tratan de descubrir cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero decirles que legalmente no estamos destinados a conocer cuándo volverá, porque se supone que debemos mantenernos despiertos, atentos, estar preparados para que su regreso sea en cualquier momento. Tú y yo no podemos saber si puede ser este mismo día,
o mañana, o dentro de un año, dentro de 20 años, no lo sabemos. Y este es uno de los secretos que pertenecen a Dios, según lo que acabamos de declarar hace un momento de Deuteronomio 29:29. Lo que sí sabemos, fíjense bien, que nuestro Señor Jesús nos dice que aprendamos de la higuera. ¿Se acuerdan? Esa parábola de la higuera dice que cuando las hojas brotan, nosotros sabemos que el verano está cerca. Las personas que siembran higueras, que cuidan las higueras, saben que cuando empiezan a brotar sus hojas, el verano está muy cerca. Entonces, nuestro Señor Jesús dice que si vemos las señales, entonces sabremos que la venida de Jesús está próxima. Por lo tanto, tenemos que estar despiertos, atentos, preparados, ¿ok? Sabemos que aunque su venida está cercana, puede que pase aún todavía mucho tiempo antes que venga Él. También sabemos que Él llegará a la hora en la que menos lo esperemos. Y cuando sea que venga, será una sorpresa. Y la clave es estar preparados para que venga en cualquier momento. Que seamos como las vírgenes prudentes, teniendo nuestras lámparas llenas de aceite, ¿verdad? Del óleo, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es importante lo que estamos haciendo día a día. No es estar desperdiciando el tiempo, no es estar nada más como muchas personas de repente pudieran catalogarnos, es que ya son muy fanáticos y por eso están en la mañana y en la noche atendiendo a las lecciones, a los devocionales, a la oración. Simplemente estamos manteniéndonos atentos. Hoy te quiero decir que si en este momento el Señor Jesús viniera, tú y yo estaríamos con Él, pero inmediatamente, porque ahorita estamos en el ambiente más espiritual de lo que pudimos estar hace una hora, hace 2 horas. ¿Me explico? Ahorita estamos hablando de la palabra de Dios, nos estamos nutriendo de la palabra de Dios. Si el Señor nos agarrara en este momento, sería lo más glorioso, lo más maravilloso que pudiera suceder. Hoy, por ejemplo, me recuerdo perfectamente bien el día 14 de septiembre del 2015, aproximadamente a las 10:30, 10:45 de la noche, mi papá estaba leyendo la Biblia. Le sobrevino un infarto masivo y falleció. Yo le doy la gloria a Dios porque en ese momento su espíritu estaba siendo lleno de la presencia de Dios. Y en ese momento el Señor lo llamó a su presencia y gloria a Dios. ¿Saben qué? Estaba con su lámpara llena, preparado. Poco tiempo antes de que falleciera, días antes, constantemente nos hacía observaciones muy concretas y nos decía que él estaba preparado para cuando el Señor lo llamara. Se había puesto a cuentas con Dios, buscaba la presencia de Dios constantemente y él se sentía en ese punto satisfecho. Hoy le doy la gloria a Dios porque sé en qué lugar está mi papá y está esperándonos junto con nuestro Señor Jesucristo y todos sus santos. Y por eso tenemos que estar en esta condición, mis amados. Entonces, para que podamos ver lo que quiere decir estar preparados para el regreso de Jesús, para su vuelta, nuestro Señor nos describe la imagen de la diferencia entre un siervo prudente y un siervo malo, ¿se acuerdan? Y bueno, pues ahí, ¿verdad? Un siervo prudente, pues se mantiene fiel a las instrucciones del amo. Un siervo imprudente, pues simplemente hace lo que quiere y al rato tiene que pagar las consecuencias, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que eh, el amor de Dios y el amor por Dios y por los demás, pues nos lleva a tener el componente clave de lo que significa estar preparados para la vuelta de Jesús. También recuerden la parábola de las 10 vírgenes que acabo de citar. El novio le dice a aquellas vírgenes que se han dormido y no están preparadas, no las conozco. ¿Ah? Entonces, mis amados, nosotros tenemos que estar completamente conscientes de que Cristo nos conozca. Uh-huh. Y no en un sentido intelectual, sino en un sentido personal, que verdaderamente cuando digamos, Señor, heme aquí, que te pueda decir, te reconozco
sé quién eres y sé lo que hiciste por mí. Bienvenido a casa. Es por eso que tenemos que estar atentos a participar en el reino de los cielos, mis amados. Ese es el secreto que Dios nos está brindando día con día. Tú y yo tenemos que estar eh, eh, disponiendo nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón para participar del reino de los cielos desde este momento, a través de la prédica de la palabra, a través de el testimonio que damos, a través de la generosidad con la que nosotros pues también participamos económicamente, en tiempo, en forma de las cosas del reino de Dios. Dice la palabra de Dios, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Entonces, en definitiva, no se trata de lo que sabemos, sino que se trata de a quién conocemos. Se trata de tener una relación personal con el novio. Esto es con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y esto es lo que a fin de cuentas importa más que nada en la vida. Conocer a Jesús. Recuerden, he citado constantemente Juan 17:3. Él nos dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hoy yo quiero decirte que tú y yo estamos viviendo la vida eterna ya desde este momento, desde el tiempo en el que tú empezaste a conocer a ese Dios vivo y verdadero, a Jesucristo. Hoy yo estoy cierto y seguro que el conocimiento que tienes de la persona de Jesús cada día es más amplio. Y se trata de a quién conoces. Estás conociendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, a Hashem, al Eterno, al, al Shaddai, al Dios Todopoderoso. Entonces, hoy podemos darle gracias a Dios porque conocerlo es todo lo que a fin de cuentas debe importarnos. Y hay que rogarle que nos ayude a conocerlo cada día más, cada día mejor, que tengamos una mayor intimidad con Él. Y fíjense, hoy vamos a declarar algo excepcional a través de lo que acabamos de leer del libro de Job, de los capítulos 38 al 40. Hay una pregunta que nos hemos hecho constantemente de por qué permite Dios el sufrimiento. Entonces, hoy quiero decirles que ahorita que ya estamos llegando prácticamente a la culminación del libro de Job, que el día de mañana lo vamos a concluir si Dios lo permite, pues después de muchos capítulos en los que Job y sus amigos se hacen preguntas acerca de Dios, sucede un giro inesperado y Dios empieza a hacer preguntas ahora. Si se dan cuenta, este pasaje, estos 3 capítulos que empezamos a leer, que leímos el día de hoy, pues podría ser descrito como el examen final de Job. En su hoja de examen hay muchas preguntas cuyas respuestas Job desconoce y que a lo mejor hasta tú y yo todavía desconocemos, ¿verdad? A lo largo del tiempo, desde que Job estuvo en la faz de la tierra hasta estos tiempos, pues Dios nos ha dado palabra de ciencia, nos ha ido permitiendo eh, la iluminación que necesitamos para ir escudriñando su bendita palabra e ir conociendo cada vez más muchas de las respuestas a las preguntas que Dios hace a Job. Y vemos que en respuesta a la tan frecuente pregunta acerca de por qué Dios permite el sufrimiento, pues hay algunas cosas que sabemos y algunas que desconocemos. Por ejemplo, la queja del Señor acerca de los amigos de Job era que habían pronunciado palabras desde la ignorancia. Y muchas veces, eso léanlo en Job 38:2, y muchas veces nosotros hemos pronunciado ese tipo de palabras desde la ignorancia, desde no saber el por qué o el para qué. Y muchas veces hacemos conjeturas y empezamos a hacer ideas. No, es que a lo mejor me está pasando esto o por aquello. Y, y lo mejor que podríamos decir es, pues no lo sé. Por ejemplo, los amigos de Job habían tratado de explicar el sufrimiento de este hombre
cuando en realidad ellos desconocían completamente la respuesta. Miren, aquí pues vamos a aplicar lo que no sabemos. Dios le plantea 49 preguntas retóricas sobre la naturaleza del universo, de la creación. En estos tres capítulos que leí para ustedes, hay 49 preguntas, mis amados. Si se le dejara a buen seguro, ¿verdad? Que Job respondiera diciendo, no lo sé, pues eso sería mucho de lo mejor que pudiera hacer. Muchas de las preguntas, si lo pueden ustedes volver a leer estos tres capítulos, comienzan de esta manera. ¿Conoces tú? Y es casi como si Dios amorosamente estuviera bromeando con Job. Y le dice, ¿verdaderamente lo sabes? ¿A buen seguro que sabes? Y dímelo, si en verdad lo sabes todo. Hoy te quiero decir que seguramente tú has llevado una condición en donde a lo mejor has visto las preguntas que Dios te ha hecho y que de repente tú tienes que aprender a decir, Señor, pues no lo sé. Ayúdame con el poder de tu Espíritu Santo, ilumíname, dame la respuesta a la misma pregunta que tú me estás haciendo. Entonces, la moraleja de este interrogatorio de parte de Dios es demostrar el hecho de que hay ciertas cosas que como seres humanos desconocemos, porque lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios. Deuteronomio 29:29, vuélvanlo a leer, por favor. Y esto es particularmente cierto en relación al problema del sufrimiento. Miren, los grandes teólogos, los filósofos, a través de de largo de los tiempos, ¿verdad? Han debatido durante siglos y siglos sobre el problema del sufrimiento y ninguno ha llegado a una solución simple y completa. Nunca. Solamente han sido especulaciones. Hay preguntas sobre preguntas que muchas veces dicen, bueno, ¿por qué si tú dices que Dios es amor, si tú dices que Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Son preguntas sobre preguntas, ¿verdad? Bueno, cuando estés sufriendo, no siempre serás capaz de entender el por qué. Dios nunca le dijo a Job por qué estaba sufriendo. Y aún a pesar de que nosotros sí sabemos parte del motivo, porque lo leímos desde el principio del libro, ahí en Job 1, versículo 1 en adelante, bueno, tú y yo ya lo sabemos, porque ya lo leímos. Pero Dios sí le dijo a Job que había una buena razón para ello. Le mostró a Job que en realidad sabía muy poco del universo, de su creación, de la creación de Dios, y solo le pidió que confiara en él. Hoy yo te quiero declarar que lo que tú estás pasando en sufrimiento, eh, posiblemente no vamos a saberlo de bien a bien, pero Dios te está dando una buena razón para que pases por ese sufrimiento. El día de hoy, Dios te está mostrando que en realidad tienes muy poco conocimiento de la grandeza y el poderío de Dios, de su creación, del universo, de la vida misma. Pero hoy tienes que comprender, al igual que Job comprendió, que lo único que Dios quiere de tu persona es tu confianza puesta en Él. No vamos a entender, no vamos a tener la respuesta para muchas cosas, pero cuando verdaderamente depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, sabemos y declaramos por fe que Dios tiene el control de todo, que si nos permite pasar por tiempos de sufrimiento, es para su gloria. Hoy iniciamos este devocional con dos hermosas situaciones, dos hermosos testimonios que nos permiten ver el poder de Dios. Y hoy yo creo que tanto nuestro hermano Delfino seguramente en algún momento nos va a dar un testimonio en donde va a decir, yo la verdad que cuando estaba en mi sufrimiento, en ese infierno que estaba viviendo en mi mente, lo único que pude hacer es afianzarme, aferrarme a la fe que yo tengo en Dios. Me dolió, sufrí, sí, pero ahora veo el poder de Dios manifestándose en mi vida. Igual la familia de Sergio,
nuestro hermano que había perdido a su tío y que ahora regresa a su casa, seguramente durante todo este más de un mes que estuvo extraviado, fue doloroso, fue angustiante, pero hoy el Señor les ha dado una respuesta. Y simplemente la fe y la confianza que aprendieron a depositar, porque desde el momento en que nos piden que oremos, es porque están poniendo su fe en el poderoso, ¿verdad? Y por eso levantamos nuestras oraciones. A nosotros, a todos nosotros demás, pues la gran bendición que tenemos es ver la grandeza de nuestro Padre Celestial. Testimonio de poder, mis amados. Y esto nos tiene que alentar a seguir adelante, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, el libro de Job no trata tanto de por qué permite Dios el sufrimiento, cuanto de la manera en la que debemos responder a este sufrimiento. ¿No? No trata de eso. Para usar un término técnico y teológico, es más teofanía, o sea, la presencia de Dios en medio del sufrimiento, que teodicea, que puede ser la explicación teológica del sufrimiento. Dios se hace presente en medio de nuestro sufrimiento. Y allí es a donde, cuando nosotros aprendemos a afianzarnos por fe a Él, vemos su gloria reflejada en nuestras vidas. Ahora, lo que sí sabemos, fíjense, en el pasaje que veremos el día de mañana, en donde Job reconoció, y lo vamos a ver el día de mañana, que hay algunas cosas demasiado maravillosas. Él lo dice en el versículo 3 de Job 42, perdón. Dice, hay demasiado, dice, demasiado maravillosas que me son desconocidas. Hay algunas cosas que así nos pasa a nosotros. Dicho de otro modo, hay algunas cosas que nunca vamos a saber en esta vida. Pero por otro lado, hay algunas cosas que podemos conocer. Y, y por eso, en el versículo 2 dice, sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Entonces, podemos conocer que Dios tiene el control último de todo. Eso ya lo hemos declarado y lo conocemos y lo sabemos. Y que por lo tanto podemos vivir con la paz y la confianza de que en todas las cosas Dios trabajará para el bien de quienes lo aman. Es lo que dice Romanos 8:28. Para todos los que amamos a Dios, todo lo que nos sucede para bien. Esto es, con los que hemos sido llamados a un propósito, al plan perfecto de Dios. La palabra emuná, que es propiamente la declaración de que todo proviene de Dios, todo es porque Dios así lo quiso y todo Dios lo va a utilizar para bendición nuestra y todo traerá una enseñanza. Esa es la palabra fe, la palabra emuná, la fe auténtica, la fe verdadera, la que ustedes y yo tenemos que desarrollar. Y Dios nos está permitiendo pasar por sufrimientos, por pruebas, por el crisol, para que nuestra fe aumente, para que crezcamos en fe y aprendamos a darle la gloria a Dios en todo, en lo bueno y en lo aparentemente malo. Si se han dado cuenta, desde hace mucho tiempo, yo no declaro en lo bueno y lo malo que podamos vivir. No. Ustedes se han dado cuenta correctamente que siempre hago la declaración en lo bueno y en lo aparentemente malo. ¿Por qué? Porque desde nuestra perspectiva pudiéramos tomar las cosas como mal, como algo me está pasando mal. Pero si verdaderamente tomamos la perspectiva de donde Dios lo mira, con el lente que Dios lo mira, que es a través de la eternidad, vamos a ver que eso es aparentemente malo. Es relativamente malo. No es malo en sí, porque Dios lo va a utilizar para bendición nuestra. Hoy yo les quiero decir que para la gloria de Dios, lo que ha pasado, y ya pasó, porque yo ya lo declaro por fe completamente sano a nuestro hermano Delfino, lo que ha pasado Delfino, lo que pasó Delfino, Dios lo utilizó para que Delfino viniera a los pies de Cristo, a salvación y vida eterna, para que él ahora, de hoy en adelante, sepa que pueda confiar verdaderamente en Dios en cualquier circunstancia, en cualquier situación.
Y de aquí en adelante su confianza crece, su fe se aumenta y se desarrolla. Amén, amén, así será. Y así es, en el nombre de Jesús. Yo creo que lo que pasó la familia de Sergio les ha permitido el día de hoy experimentar la misericordia de Dios. Y ahora, si habían puesto su fe y su confianza en Dios, hoy esa fe y esa confianza crece en el nombre de Jesús, porque se han dado cuenta de la verdad, de quién es Dios en misericordia y amor para ellos. Y ahora para nosotros, pues es la bendición más grande, mis amados. Tenemos ejemplos, tenemos muchos, muchos ejemplos del poder y de la gloria de Dios que se ha hecho para nosotros. Realidad. Hoy nuestra fe tiene que crecer más que nunca. Hoy nosotros debemos ser capaces de predicar el Evangelio de Jesucristo con confianza, con una idea clara de que lo que hablamos es poder de Dios. Lo que decimos es la gloria de Dios manifestándose en la vida del ser humano. Amén. Entonces, tú y yo, hoy le podemos decir a Dios, Señor, sabemos que puedes hacer todas las cosas, todo lo que a ti te plazca, y que ningún propósito tuyo podrá ser frustrado. Solamente ayúdanos a tener humildad con lo secreto que no podemos conocer, que humildemente reconozcamos que tú eres el Todopoderoso, el Omnisciente, el que todo lo sabe. Nosotros no. Hay secretos que te pertenecen a ti, Señor, y humildemente los reconocemos. No podemos ser tan soberbios de querer saber todo, porque en nuestra cabeza no está la capacidad para poder comprender todo. Pero lo que sí podemos es tener la confianza plena con las cosas que podemos conocer, que tú nos das a conocer, y tener la plena confianza de que tú tienes el control de todo, que a ti no se te escapa nada, absolutamente nada. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperemos, porque Jesucristo nuestro Señor vendrá cuando menos lo esperemos. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Todo esto lo pedimos, lo oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a orar. Ese es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a darle la gloria a quien la merece, a nuestro Padre